Cuán maravilloso tú eres, Señor, cuán hermoso, 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 hermoso y precioso tú eres, Señor. Que pronto regresarás, Señor, y estás preparando un pueblo para ti, Señor, una novia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga, para presentártela a ti mismo, Dios de los cielos, Señor. La obra gloriosa de tus manos, para la gloria maravillosa de tu nombre, Señor. Como está escrito en tu palabra, aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Señor, gracias por el privilegio hermoso que tenemos esta mañana de reunirnos en tu nombre, y por el privilegio hermoso, Dios, de invocarte y de saber, Señor, que nos escogiste para ser tus hijos y que estás obrando de una manera especial en cada uno de nosotros, Señor amado. Padre, tú eres el que haces brotar la alabanza de nuestro corazón hacia ti cuando nos muestras tu amor. Cuando el amor tuyo es de tal manera, amó Dios al mundo, es revelado a nuestro corazón. Con esa luz maravillosa tú nos provocas, oh Dios de los cielos, a alabar, a glorificar, a exaltar tu nombre. Porque ya no es un asunto de un pueblo que emite palabras, sino de un pueblo traspasado hasta las fibras más íntimas de su corazón por tu amor, para decir con todas las fuerzas del corazón: alabaré al Señor mi Dios, eternamente te alabaré. ¿Qué tal si levantas una vez más tu voz ahí y le decimos al Señor: alabaré al Señor mi Dios, tu nombre hoy proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre hoy proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. tú eres el que con tu salvación has puesto una eterna canción en nuestro corazón para ti, Señor, para bendecir tu nombre, para exaltar tu grandeza, para proclamar tu belleza, para fundirnos en uno contigo, Señor amado, para mirar tu rostro y derretirnos de amor delante de tu presencia, Señor. Gracias por esta mañana hermosa.
y por la palabra que tienes dispuesta para enseñarnos en esta mañana, Señor. Gracias, Dios de los cielos, por todas las cosas que vas a plantar en nuestro corazón y en nuestra vida. Gracias porque tus palabras no regresarán vacías, sino que cumplirán el propósito para el que las enviaste, Señor amado. Gracias, Dios, porque tú siempre nos llevas al secreto tuyo para que al exponer tus palabras, oh Dios, sea tu palabra la que corra y sea glorificada, y sea tu voluntad la que sea, Señor precioso, establecida en cada una de nuestras vidas. Bendice la vida de tu siervo, llénalo de tu presencia, que tus palabras, Señor amado, sean oídas al interior de nuestro corazón, y seas tú el que traigas esa vida maravillosa de tu palabra para edificarnos en tu precioso amor, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el santo, puro y precioso nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Un abrazo, bueno. Sé que hay un anhelo grande y especial en el corazón de Dios, que es levantar cada una de nuestras vidas, llevarnos de una manera muy especial a que se cumpla el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Y ese tiene que ser el anhelo también que haya en cada corazón, que el propósito de Dios pueda cumplirse y que podamos entender cada día en ese caminar con Dios lo que Dios quiere, aquello a lo que Dios nos está impulsando. Entender que no es simplemente vivir la vida y no más, es poder entender y llegar ahí al centro de la voluntad y el deseo que hay en el corazón de nuestro precioso Dios y Padre. Pero para que esas cosas lleguen a hacerse una realidad y las veamos fuertemente cumplidas, o por lo menos ir avanzando en ellas, algo que tiene que marcar nuestros corazones es entender la responsabilidad tan grande y tan enorme que tenemos cada uno de nosotros de darnos cuenta que mi hogar es mi huerto. Así quise titular la enseñanza de hoy: mi hogar, mi huerto. Y les repito, tenemos que entender esa responsabilidad, que un hogar, una casa, no es solamente el lugar donde voy a dormir y voy a comer y me baño y me cambio de ropa. Que ese hogar donde tú vives y aquellos que componen ese núcleo tuyo tienen que convertirse en nuestro huerto, en nuestra iglesia. Ellos son nuestras ovejas, nosotros estamos ahí pastoreando y tenemos la responsabilidad enorme, enorme de que en mi hogar debo modelar y mostrar inmensamente la obra que Dios ha hecho y viene haciendo en cada uno de nuestros corazones. Cristianismo en la iglesia sin cristianismo en el hogar, eso no es más que una falsedad. Tenemos realmente que serlo primeramente en nuestros hogares, y es una responsabilidad muy, pero muy enorme, pero también muy bonita, que Dios nos da a cada uno de nosotros. Es desde ahí, desde
el seno de nuestros hogares, donde realmente vamos como cimentando, fortaleciendo y poniendo realmente esas bases que van a dar pie a que nuestros hijos y nuestras esposas y cada esposo y cada padre y cada madre y todos unidos podamos fortalecernos, podamos crecer y podamos ir dándole el valor que Dios le da y el sentido que Dios le da a todo esto. Vemos demasiado desmoronamiento, demasiado resquebrajamiento en todo lo que tiene que ver con el concepto de hogar, todo lo que tiene que ver con el concepto de familia, y la iglesia cristiana no es la excepción, porque tristemente, debiendo de ser en esto nosotros como creyentes un ejemplo, tantas veces vemos cómo fácilmente se destruyen hogares cristianos, cómo fácilmente las parejas se divorcian, cómo fácilmente los hijos se van de casa enojados, no quieren volver, no quieren saber de sus padres, los hermanos se pelean y una cantidad de situaciones que debiéramos de saber cómo manejar, una cantidad de situaciones que debiéramos de tener el temor y la sabiduría de parte de Dios para llegar a otros extremos. Creo que si nosotros realmente entendiéramos lo importante que es llegar a ser de mi hogar un refugio. El hogar tiene que ser el refugio. El hogar tiene que ser ese lugar donde yo anhelo llegar, ese lugar donde yo quiero estar. Tiene que ser ese lugar donde nuestros hijos de verdad quieren llegar a casa y no salir corriendo, donde cada esposo y cada esposa anhelan estar allí. Si salen en la mañana a trabajar, en la tarde y regresan en la noche, querer de verdad llegar a ese hogar, querer de verdad encontrarse con su esposo, con su esposa, con su papá, con sus hijos, bueno, cualquiera sea el núcleo familiar que te rodeas en este momento, pero que de verdad pueda decir: en mi hogar yo encuentro calor, en mi hogar yo encuentro consejo, en mi hogar encuentro quien me escuche, en mi hogar yo encuentro un abrazo, en mi hogar yo encuentro alegría, en mi hogar yo encuentro plenitud, es en mi hogar donde puedo hablar, donde soy escuchado, donde no soy juzgado, señalado, maltratado, donde no me gritan, donde sencillamente hay amor y quiero llegar allí. Entonces queda como ese interrogante en cada uno de esos corazones, porque si no es así, si eso no está ocurriendo, entonces quiere decir que algo muy malo está pasando y que algo muy terrible se avecina, porque definitivamente no puede ser así. Tiene que ser ese refugio, ese pedacito de cielo aquí en la tierra, donde me gusta estar y donde me da alegría y donde me encuentro con personas a las que amo y a las que sé que me aman. Quiero comenzar con este versículo de Hebreos 3:4. Creo que aquí está la imagen, no. Hebreos 3:4 dice: porque toda casa tiene un constructor, pero el constructor de todas las cosas es Dios. Toda casa tiene un constructor, pero el constructor de todas las cosas ¿es quién? Es Dios. Y cuando uno mira esto, uno se da cuenta que realmente en esta sociedad nos encontramos con demasiados, pero demasiados modelos de hogares, muchos modelos. Mas en el principio no fue así. Tenemos hogares
cantidad de hogares disfuncionales, una cantidad de hogares donde en muchos de ellos lo que se vive es un patriarcado, ¿sí? Donde con mucho machismo y con mucho egoísmo el hombre es el que simplemente manda y el resto pues sencillamente agache la cabeza y copie, porque no se puede opinar, porque no se puede hacer nada diferente, porque es un padre completamente autoritario y arbitrario. No es así. Hay hogares donde es lo contrario, donde el hombre no tiene una autoridad y la mujer es la que manda, y hay un matriarcado tremendo. Hay mujeres que no ceden, hay mujeres que no dan el brazo a torcer, mujeres donde sencillamente por errores y por ideas, ellas son las que definitivamente han tomado el mando, y el esposo ha sido también entonces relegado. Tampoco es así. Hogares donde sencillamente por situaciones, por errores, por una cantidad de cosas, los hijos se crían al lado de una abuela, y poco modelaje o poco presencia de papá o de mamá, sea por las situaciones que hayan sido. Entonces aquellas abuelas que ya criaron sus hijos ahora nuevamente pasan a levantar hijos, y si de una u otra manera la madre de ese hijo por trabajo, por lo que sea, ve que su hijo, quizás su abuela no corrige o no hace lo correcto, pues entonces ahora tiene un problema mamá y abuela, cuando realmente las abuelas no crían hijos, son nietos. Y se vive una cantidad de situaciones. Hogares donde no hay autoridad, donde no hay reglas, donde no hay normas, hogares donde cada uno hace lo que quiere, los hijos entran a la hora que quieren a la casa, donde no se pide permiso para nada, donde llegan con su novio, con su novia a dormir en casa, donde se reúnen con sus amigos, arman el desorden y no hay quien ponga orden y no hay quien establezca reglas en ese hogar. Tampoco es así. Hogares donde, como le han enseñado y le están queriendo enseñar hoy a los niños, donde tienes o dos papás o dos mamás. Yo quiero decirle a los niños que están aquí en esta hora, no es así. Si tu colegio, niños, te están enseñando que tú puedes tener dos papás, dos mamás, ese no es el modelo de Dios. Dios creó varón y hembra, un hombre y una mujer. Dios no le delegó a dos hombres levantar un hogar, a dos mujeres levantar un hogar. El modelo perfecto y maravilloso de Dios es que así como para procrear un hijo se necesita un hombre y una mujer, también para criarlos y darle la enseñanza de vida se necesita entonces la figura de papá y de mamá. Tampoco ninguno tiene derecho en tu escuela ni en tu colegio a manosearte. Ninguno. Porque es que tristemente hay tanto abuso en esa parte hacia los niños. Y si en tu colegio, en tu escuela alguien te está manoseando, habla con tu papá, habla con tu mamá, porque nadie tiene derecho a eso. Y nadie tiene derecho a decirte que tú no eres un niño si es que eres un niño, sino que eres una niña, y ninguna niña, nadie tiene derecho a decirle tú puedes ser un niño. Dios te creó, Dios te formó. Y si alguna persona, las que están aquí sentadas, no está de acuerdo con esto, pues lo lamento. Pero tenemos que volver a los principios de Dios y a lo que Dios ha establecido. Y aunque todo este sistema nos quiere llevar a pensar que sí puede ser así, pues desde el principio Dios nos ha dejado ver que no es así. Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Y Dios formó a Adán y a Eva, no a Adán y a Edgar. Así está establecido desde el principio. Y la orden de Dios, ¿cuál fue? Fructificad. ¿Y qué? Y multiplicaos.
No puede un hombre con otro hombre cumplir eso. No puede una mujer con otra mujer cumplir ese mandamiento de Dios. Aunque la sociedad quiera llevarnos a pensar que sí, ese no es el pensamiento de Dios. La Biblia dice en Levítico 18:22, Levítico 18:22, no te acostarás con un hombre, hablando a los hombres, como si te acostaras con una mujer. Romanos 1:26, por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Incluso sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen actos vergonzosos y sufren en su propio cuerpo el castigo de su perversión. 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. No rechazamos, no menospreciamos a ninguna persona por ser homosexual, por ser lesbiana, bisexual, transexual, bueno, lo que sea, porque ha salido de todo. No lo vamos a rechazar, no le vamos a decir vete de este lugar. Respetamos, pero no compartimos esos principios que quieren llevar en este sistema que estamos viviendo hoy, a que tenemos que acomodarnos y a que tenemos que aceptar una cantidad de principios que nos quieren imponer. Sencillamente somos guiados y enseñados a través de la palabra de Dios. Y si una persona está atravesando en su vida por situaciones de cualquier tipo, en su parte sexual, pues sencillamente te decimos: Dios puede hacer algo maravilloso, Dios puede hacer algo glorioso, y estamos dispuestos a estar ahí, a acompañarte, a enseñarte y a ver cómo Dios hace una obra maravillosa, preciosa, grande en tu vida. Si estás de acuerdo, amén. Si no estás de acuerdo, si no te gusta, tienes toda la libertad de no estar. Pero Dios es un Dios de amor, un Dios que cambia, un Dios que transforma y un Dios que da cantidad de oportunidades en nuestras vidas. Entonces, este modelo que la sociedad nos quiere presentar no es ese. Vamos un momentico a Proverbios capítulo 15, versículo 17. Proverbios 15, 17. Miremos un momento acá lo que Dios nos quiere enseñar acerca de ese hogar como modelo de refugio. Un hogar donde realmente lo importante, lo maravilloso sea el amor, el temor y la presencia de Dios. Dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que buey engordado donde hay odio. Y miremos también un momento, por favor, ahí mismo en el libro de Proverbios 17:1 dice la escritura: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de ¿qué? Llena de provisiones. Es otro asunto bien importante, y es entender que lo que trae felicidad y lo que trae plenitud a nuestros hogares no es el estar lleno de cosas, no es la cantidad de cosas que podamos comprar, que podamos adquirir, todo lo que el dinero nos puede llegar a dar. No tiene nada de malo tener, conseguir, adquirir, maravilloso, si lo puedes hacer, si Dios te ha dado los medios, ¿sí? Pero eso no asegura la plenitud, eso no asegura la felicidad, eso no es lo que va a traer estabilidad en un hogar. Esas cosas pueden no estar, y puede entonces ser un hogar en la paz, en el amor y en el temor de Dios. Y hay una exhortación que da la escritura en Efesios capítulo 6, versículo 4,
exhorta allí la palabra, dice, Efesios 6:4 dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación ¿de quién? Del Señor, de Dios. Y uno se pregunta entonces, ¿por qué? Si este texto no lo miramos de verdad a través de la luz del Espíritu Santo, podríamos decir entonces que debiéramos de cuidarnos mucho de no ir a hacer enojar a nuestros hijos. Pero no se trata de eso. Yo creo que el ser padres nos lleva necesariamente a que tenemos que ser fregados con nuestros hijos. El ser padres nos lleva necesariamente a tener que aplicar corrección, a tener que aplicar disciplina. El ser padres nos lleva pero muchas veces a que nuestros hijos no van a estar de acuerdo con la disciplina y la corrección que en el Señor nosotros debemos imponer sobre sus vidas. A alguien se le ocurrió la maravillosa idea de decir que yo tengo que ser amigo de mis hijos. Bueno, realmente sí, pero antes de ser amigo, mis hijos tienen que verme como padre. Porque ser amigo es sencillo, es ser compinche. Ser amigo es simplemente coartar, es apadrinar, es totearme de la risa, es decirle sí a todo. No es tan complicado. Pero cuando mis hijos me ven primeramente como padre y como la persona que tiene que enseñar, guiar, corregir y disciplinar, así no le guste, así no esté de acuerdo, si esas cosas realmente se cumplen, ahí sí que van a ver verdaderamente en un padre un verdadero amigo. Pero primeramente se tiene que ser padre. Entonces, cuando la Escritura nos dice no provoquéis a ira o a enojo a vuestros hijos, la pregunta sería entonces, ¿a qué se refiere o cómo puedo provocar esa ira, ese enojo que Dios no quiere que provoquemos en nuestros hijos? Una de esas situaciones que se puede dar es cuando sencillamente lo que hay es una cantidad de correctivos, una cantidad de situaciones que obedecer, pero no hay ningún ejemplo de parte mía. Cuando lo único que yo quiero es que ellos obedezcan, hagan, caminen bien, den un buen ejemplo, pero en ningún momento lo están viendo reflejado ni en su papá ni en su mamá. Porque yo puedo hablar de manera muy genuina, pero actuar de una manera muy poco auténtica. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando muchas veces los padres lo único que saben hacer es dar buenos consejos, porque no saben dar buen ejemplo, no sirve, no funciona. Por lo menos con aquellos que te están viendo, por lo menos con aquellos con los que tienes que compartir el diario vivir y solamente te escuchan dar buenos consejos, pero nunca un buen ejemplo. Esa es una situación que puede llevar a un hijo a cargarse contra su papá, a cargarse contra su mamá, a no querer oír, a no querer aceptar, y que todo consejo, toda corrección que papá o mamá le quieren imponer, él no lo atiende. Porque sencillamente aquello que está escuchando no es lo que está viendo. Porque sencillamente cuando llega a casa y se le exige que respete, ve que su papá no respeta a su mamá, que le grita y que la maltrata. Y que de igual manera la mamá que le está pidiendo respeto, escucha como también insulta y maltrata a su papá. Y por ende también a su hijo le gritan, lo maltratan y le dicen cuantas cosas, y quizás con sus hermanos. O quizás ves y exigimos también ese mismo respeto, pero escucha que tú como padre no respetas a la abuela, o sea, a tu mamá. No le obedeces. No eres una persona que de alguna manera se identifique
quizás con las situaciones que están viviendo también en tu casa, pero si estás exigiéndole a tus hijos que lo hagan, eso carga el corazón de un hijo. Y eso hace que un hijo se hastíe. Y mucho más, obviamente, cuando sabe tu hijo que tú vienes a una iglesia y que escucha la palabra de Dios y que te está constantemente la palabra de Dios enseñando que esas situaciones y que esas conductas no son agradables delante de los ojos de Dios, eso carga a cualquiera. Y tenemos que cuidarnos mucho de esas cosas porque fallamos en eso. Porque muchas veces nos falta esa sabiduría en la que Dios nos ha llamado a ser primeramente ejemplo. Más que hablar, más que exigir, es que con nuestro ejemplo ellos tienen que ver realmente en quién hemos creído o en qué estamos creyendo. Y eso ha traído como consecuencia fuerte, tremenda, hoy en día, que muchos, pero muchos hijos de líderes, de pastores, de ministros, no quieren saber absolutamente nada, pero nada del evangelio. Yo creo que la preocupación nuestra tiene que estar fundamentada en que al dar el ejemplo correcto y al modelar de manera correcta a mis hijos, debo entender que de esa manera yo libro mi culpa delante de Dios. Porque cuando yo he enseñado, cuando yo he modelado, cuando mis hijos lo han visto en mí, cuando mis hijos han podido ser testigos de cómo me conduzco en casa, de cómo trato a mi esposa, de cómo los trato a ellos, de cómo me conduzco en mi trabajo, de cómo me conduzco con mi familia, cuando ellos lo ven y no tienen que recriminarme en ese aspecto, si mis hijos el día de mañana lo hacen mal, si toman otra decisión, si no lo quieren hacer de esa manera, yo lo único que puedo decirles es: tú eres responsable delante de Dios, porque eso nunca lo viste en casa, porque eso nunca lo viste ni en tu papá ni en tu mamá. Tú eres responsable delante de Dios por no hacer las cosas, no solo como Dios te ha enseñado, sino como en casa tú lo has visto. Pero si mis hijos toman decisiones equivocadas por el mal modelo que yo le di, por todo lo mal que yo le enseñé, por esa conducta antiética que vieron constantemente en mi vida, y ellos continúan por ese camino, pues créeme que Dios te va a llamar y te va a hacer también a ti responsable. Entonces la tarea nuestra tiene que sencillamente dejar ya a nuestros hijos a su propia responsabilidad por las buenas o por las malas decisiones que ellos quieran tomar más adelante. Así tiene que ser en cada uno de nosotros. Yo creo que cuando la escritura dice aquí en Efesios 6:4, sino que debemos criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Una amonestación es muy diferente, por decirlo de alguna manera, a una multa, porque una amonestación lo primero que hay es una advertencia, un aviso, a uno lo reconvienen, una lección, una enseñanza. Entonces mira lo importante cuando Dios nos está diciendo que debemos criarlos en amonestación, enseñando, ¿sí? Enseñando, dando la lección, avisando, reconviniéndolos, advirtiéndoles. Pero vuelvo y te repito, eso tiene que ir mucho más allá de simplemente hablar. Eso tiene que ver con un modelaje que tiene que marcar constantemente el estilo de vida en cada una de nuestras casas, en cada uno de nuestros hogares. Quizás la pregunta de algunos sea: pero bueno, es que mi esposo no es creyente, que mi esposo para nada le interesa este asunto de la palabra de Dios. Yo no me estoy refiriendo a tu esposo o a tu esposa si no está aquí, me refiero a ti que estás en este momento acá y que estás caminando en el Señor, que estás entendiendo una cantidad de verdades que hasta ahora Dios te ha enseñado. La responsabilidad es de cada uno de nosotros, a quienes nos ha ido siendo sembrada la palabra y el testimonio de Dios. No hagamos responsables a otras personas. Cada uno
hágase responsable de sus irresponsabilidades o de sus responsabilidades. Pero no hagamos como nos dejó ver la escritura, nos deja ver la escritura en el huerto del Edén. Ambos sabían lo que no debían de hacer, y efectivamente cuando lo hacen, Dios viene y habla primeramente con el hombre, y el hombre que dice: la que me diste por esposa. Y cuando habla la mujer, entonces le dice: la serpiente me engañó. Nadie quiere asumir la responsabilidad. Siempre estamos buscando terceros, a quienes culpar de mis errores. Tú sabes delante de Dios qué tan responsable eres de las cosas. Y otro factor importante que se debe enseñar y que tiene que primar en nuestros hogares es el asunto de ser agradecidos. Creo que de muchas maneras y en muchas actitudes nuestras olvidamos el agradecimiento. Poder dar gracias a Dios porque pude despertar, poder dar gracias porque desperté al lado de los que amo, dar gracias por el agua con la que me puedo bañar, con la que puedo preparar un alimento, dar gracias porque hay un desayuno en la mesa, dar gracias porque tengo luz eléctrica, tengo una cama donde pude descansar, dar gracias por poder ver nuevamente la luz del sol, dar gracias porque tengo hoy la oportunidad de dar y de recibir también afecto, dar gracias porque hoy tengo la oportunidad de dejar huella en los corazones, en mi hogar y en muchas personas con las que me voy a rodear. Darle gracias a Dios porque tengo la oportunidad de ser feliz. Yo creo que si entendiéramos que hay tantas cosas a diario con las que nos podemos levantar agradecidos con Dios, llenos de alegría, cantando y glorificando a Dios, son cosas que yo como adulto debo verbalizarlas, debo decirlas. Ellos deben de escucharme para que puedan también aprender. Pero es que es muy triste cuando tengo que salir en la mañana a trabajar. Entonces ya me estoy quejando porque no tengo agua caliente. Me estoy quejando porque el día amaneció muy frío, entonces voy a salir y si está lloviendo, pues peor todavía. Entonces ya me estoy quejando también por eso. Me estoy quejando porque es que tengo que madrugar demasiado. Me levanto y me quejo porque qué pereza mi trabajo, porque qué pereza mi jefe, porque qué pereza tengo que ir a coger transporte, no tengo en qué irme al trabajo. Y todo es una queja, una queja y una queja. Entonces solamente medita en eso, porque eso también ha llevado en gran escala a que nosotros tengamos hoy una generación de jóvenes que no saben agradecer nada, porque no nos escuchan a nosotros como padres, no nos han escuchado a nosotros agradecer, escuchan queja y queja todo el día, y si llega en la noche se sigue quejando porque trabajó muy duro, se sigue quejando por lo que le pasó, por lo que no le pasó, entonces se levantó quejándose y regresó a la casa quejándose. Y eso es lo que están escuchando nuestros hijos. Entonces, ¿cómo vamos a levantar nosotros una generación de hijos, de jóvenes agradecidos, si lo que están escuchando constantemente de nuestros labios es queja? Una queja constante. Nos olvidamos de agradecer hasta por las cosas más simples que realmente no son tan simples. Si tú te pones a mirar cada detalle de cada cosa que recibes, te das cuenta que no son cosas tan simples. Hay quienes se quejan porque tienen que madrugar a trabajar y hay otros que se quejan porque tienen que madrugar a buscar trabajo. Demos gracias y enseñémosles. Un aspecto bien tremendo que escuchaba hace unos días es de una cantidad de niñas masculinizadas. Y mucho de eso, ¿a qué está llevando? Y es que también escuchan a sus madres
desde que esas niñas tienen uso de razón, escuchan a sus mamás quejarse por lo duro que es ser mujer, por lo tremendo que el machismo hace a las mujeres, porque las arrincona, porque ser mujer es lo peor que le ha podido pasar, porque es que tiene que lidiar mensualmente con su periodo menstrual y entonces también se queja de eso, porque es que como madre tiene que lidiar entonces con un embarazo y eso es terrible, porque entonces como mujer tiene que lidiar también con la crianza de los hijos. Y qué tremendo, los hijos son desagradecidos y es una tarea fuerte, dura, tremenda. Y se sigue quejando porque todos los hombres son iguales. Y entonces como mujer y los hombres iguales, la infidelidad y una cantidad de cosas. Y todo el día, todo el tiempo, una niña escuchando cómo su madre se queja por ser mujer. Porque todo aspecto en la vida de ser mujer se le volvió un problema y una cosa desagradable. Entonces, ¿cómo esa niña va a crecer amando y deseando y siendo agradecida por ser mujer? Pues se va a inclinar hacia algo completamente diferente, que la lleve a evitarse un poco de problemas. Uno se alcanza a imaginar cómo todos esos factores de tanta queja y de no ser modelo en ese ejemplo de agradecimiento puede infundir tantas cosas dentro de un hogar, dentro de unos hijos. Y yo creo que otro factor que también es muy necesario que nosotros como padres lo modelemos en nuestros hijos, en el hogar, es el asunto de expresar emociones. ¿De qué se trata esto? Yo no sé por qué nos cuesta tanto. Nos cuesta, y me incluyo, nos cuesta expresar emociones. Abrazos, palabras tiernas, palabras de amor, palabras dulces, un te amo, un eres importante, me siento orgulloso, agradecer, decir las cosas que me agradan, llegar a casa y ver las cosas en orden, ver todo organizado, aseado, los hijos estudiando, una cantidad de cosas y poder expresarlo con palabras, poder decirlo, nos cuesta. Porque el sistema nuestro hoy nos lleva a que las expresiones o las manifestaciones las expresan ¿qué? Los emoticones. Tenemos GIF, emoticones, stickers y todo llega ahí por imágenes. Absolutamente todo. Si alguien está de cumpleaños, sencillo, le mandamos tortas, le mandamos aplausos, le mandamos serpentinas y una cantidad de cosas, pero no escucha la voz de nadie. Todo lo expresan los emoticones. Si sentimos, no sé, cualquier tipo de sentimiento, si estoy contento, pues tengo un emoticón para mandar una carita contenta. Si tengo pena, pues depende de cuánta pena. Así mismo también tengo un emoticón para enviar, si es mucha o si es poquita pena. Si tengo rabia, algún enojo por algo, pues también. Para cada cosa hay algo que enviar, pero las palabras cada día se van acortando más, las expresiones, el manifestar en palabras las cosas. Y qué triste que esta, no sé si la palabra es correcta, si no es correcta me disculpan, esta desvirtualización de la realidad nos está llevando a vivir una realidad ¿qué? Virtual. Y ya está la mentira ahí. Imagínate, realidad virtual. O es realidad o es virtual. Pues no puede ser las dos cosas, pero nos han dicho que sí, la realidad virtual. Fuerte, ¿no? Y todo lo que se viene ahora con el metaverso. Para algunos, ¿metaverso? ¿Qué es eso? Otros ya se han ido familiarizando con el asunto. Sencillamente, a través de la tecnología, así para resumírtelo, tú puedes meterte ahí y crear el mundo que tú quieras, de lo que tú quieras, ir donde quieras, congregarte también en el metaverso, hacer una cantidad de cosas como tu imaginación te quiera llevar a hacer lo que quieras. Y cuando tengas que salir de esa supuesta realidad, qué triste la cantidad de jóvenes y de personas depresivas y que van a entrar hasta en suicidio
porque se van a dar cuenta que eso no es ninguna, pero ninguna realidad. Mira, algo tan sencillo como el simple Photoshop. Te tomas 50 fotos, te la pasas todo el día frente a la cámara estirando los labios. De las 50, mira cómo organizas una. ¿Y qué le pones y qué le quitas? Estamos desvirtualizando la realidad. Y qué triste eso. No es así. Qué tremendo que el poder ser auténticos hasta en eso. Hay tanta facilidad. Y qué fácil mentir a través de cualquier mensaje. Puedes estar aburrido, aburrida, puedes estar pasando por el momento más crítico, pero simplemente envías 50 ja, 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 y todo el mundo cree que estás feliz. Cuando en realidad te mueres por dentro. Padres, enseñemos a nuestros hijos a expresar sentimientos. Yo creo que aquellos padres que tienen hijas, algo que debiera marcar fuertemente a esos padres es que su hija se sienta amada por su papá, respetada, que su padre sea quien le manda flores, que sea su padre que le diga cuánto vale, para que cuando llegue cualquier fulano por ahí y haya en ella ese faltante de amor, de respeto, ese faltante de detalle, no la enamore el primero que venga y le traiga cualquier cosa, porque ha aprendido de su papá lo que es el amor y el respeto, y lo que es valorar una mujer. Pero cuando hay esos faltantes, qué tremendo y qué fácil cualquier tipo con una cantidad de recorrido y que fácilmente recurren al engaño, enamoran y engañan a jovencitas. Pero todo parte aún desde el mismo hogar. Hijos que están exigiendo que sus padres confíen en ellos. Papá, confía en mí. Es que yo ya tengo 17, 18, los que sea. Ahora, yo le digo a los hijos, ¿qué te hace pensar? Que si tu papá, si tu mamá te tiene que estar diciendo todo el tiempo que te va a coger la tarde, que tienes que hacer las tareas, que no has alistado el uniforme, que tienes que cumplir con esta o aquella responsabilidad, que no has hecho esto o aquello, que todo el tiempo te tiene que estar diciendo y recordando las cosas? ¿Cómo papá va a confiar? ¿Cómo mamá va a confiar en ti? Me voy para una fiesta. ¿Quién va a estar allá diciéndote no aceptes, no tomes, no recibas, no te vayas? Tu papá y tu mamá les va a ser muy complicado confiar en ti. Si es que en casa todo te lo tienen que estar diciendo, en la calle ¿quién te lo va a decir? Entonces tienes que generar esa confianza dentro de tu hogar, que tus padres vean que eres un joven responsable, una joven responsable, que conoces y sabes perfectamente lo que debes y lo que no debes de hacer, que no tienen que estar constantemente corrigiéndote y diciéndote las mismas cosas. Cuando uno como padre ve en un hijo esa responsabilidad, esa madurez, uno puede confiar demasiadas cosas en ellos y estar tranquilos de que a donde van a ir y con quién van a estar, mis hijos saben perfectamente qué hacer y qué no hacer. Pero cuando tengo que estarlos corrigiendo todo el tiempo por irresponsables, porque no hacen las cosas, no me pidas que confíe en ti, porque sé que si te dejo, la calle te va a echar a perder, tus amigos te van a echar a perder, porque no eres suficientemente maduro, no eres suficientemente madura o responsable para saber qué es lo que debes y qué es lo que no debes de hacer. Josué 1:15. Hay algo allí muy importante en Josué.
Leámoslo desde el 13, por favor. Dice: acordaos, Josué 1:13, acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Y ojo a esto: mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasarán armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les ha dado. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondió Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quieras que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y dice el versículo 18: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Y hay algo maravilloso que ocurre en todo este relato ahí en el libro de Josué, y es cuando Josué pone al pueblo y le dice: bueno, ustedes tienen que mirar qué es lo que van a hacer. Ustedes son responsables si ustedes van a servir a Jehová o si ustedes se van a ir en pos de dioses ajenos. Y la respuesta, lo que Josué continuando con este diálogo les dice a ellos, dice: porque yo, ¿y qué? ¿Y mi casa qué? Pero me impacta como él dice: yo y mi casa. Uno diría, bueno, el orden sería mi casa y yo. Pero hay algo muy maravilloso de entender ahí, y es que tiene que ser así. Primeramente, el ejemplo tiene que partir desde acá. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, algo que tenemos que entender también es que todo este principio de hogar, de familia, de ejemplo y de modelaje, pues obviamente tiene su comienzo, tiene su inicio, ¿dónde? En Génesis. Por eso la palabra misma de Génesis significa principio u origen. Y es de allí donde tomamos este ejemplo de Dios, maravilloso y precioso. Y hay aquí algo que les quiero leer. Ya muchas veces lo hemos leído, pero yo creo que el gran maestro siempre tiene que ser la repetición. Aquellas cosas que se nos repiten una y otra vez van quedando cada vez más y más y más grabadas. Vamos un momentico allí a Génesis. En el capítulo 1 hay algo bien especial allí, en todo el capítulo 1 de Génesis. No lo vamos a leer todo, solamente quiero que notemos algo aquí bien importante. Si tú miras, todo el capítulo 1 de Génesis está marcado por la palabra. Desde el versículo 3 lo vemos. Versículo 3, ¿cómo comienza diciendo? 1:3. Y dijo Dios. En el 6, ¿cómo comienza diciendo? Luego dijo Dios. En el 9, dijo también Dios. ¿Sí? En el 11, después dijo Dios. En el 14, dijo luego Dios. Y así lo vas mirando. En el 20, dijo Dios. Bueno, ahí lo vas viendo. La palabra que se destaca tremendamente en toda esta narrativa de Génesis capítulo 1. Y lo que quiero que notemos aquí y que le demos toda la importancia, la relevancia que tiene esto, es que definitivamente todo principio tiene que estar fundamentado en lo que dijo, ¿quién? En lo que dijo Dios. No es en lo que diga nada ni nadie diferente. Dios lo tiene que decir. Si salió de la boca de Dios, entonces sencillamente es el orden, y sencillamente así tiene que ser. Entonces,
sigamos allí en el contexto. Te lo busco acá, perdón un momentico. Listo. Vamos a mirar en el capítulo 1, versículo 26 al 28. 1, 26 al 28. Entonces, ¿qué? Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Ya? ¿Con qué propósito? Para que señoree. ¿Dónde? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Vuelve y les dice: en los peces y el mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. ¿Dónde? Sobre la tierra. Entonces, al crear Dios al hombre, dice que lo creó a su imagen y conforme a su semejanza. Tiene un propósito con él, y es ese señorío. Señorear es estar por encima de, o sea, tú vas a estar por encima de lo que yo he creado, pero por encima del hombre, ¿quién va a estar? Va a estar siempre, siempre Dios. El hombre tiene un modelo enseñado y aprendido de parte de Dios. Y es a través de esa enseñanza y de ese modelo que Dios le ha mostrado al hombre que Dios quiere que el hombre haga las cosas que debe de hacer. Siempre me ha impactado el versículo 28. Bueno, primeramente el 27 dice que lo creó a su imagen. ¿Sí? No es que Dios tenga piecitos, ni manitos, ni boquita. Ya sabemos que Dios es espíritu, es que Dios ha dado atributos de su carácter que los ha puesto en el hombre. Un hombre con una voluntad, un hombre que tiene la capacidad de manifestar sentimientos, emociones, un hombre que tiene la capacidad de pensar, ¿sí? Entre muchos otros aspectos del carácter de Dios. Entonces le dice, cuando los bendijo diciéndoles algo: fructificad y ¿qué? Y multiplicaos. Dios los bendice dándoles una orden, de manera tal que esa bendición se va a dar, se va a cumplir en sus vidas cuando ellos obedezcan lo que Dios les ha dicho que deben de hacer. Siempre que pedimos a Dios: Dios bendíceme, le estoy diciendo: Dios, dime qué debo de hacer. ¿Sí? Y cuando tengo claro de parte de Dios, entonces tu bendición, mi bendición, la voy a ver reflejada cuando yo obedezca lo que Dios me ha dicho que debo de hacer. Es más allá de simplemente decir Dios te bendiga o Dios bendíceme, es entender esto. Entonces Dios le dice al hombre, lo bendice diciéndole: fructificad y multiplicaos. Fructificad es dar ¿qué? Dar fruto. Y multiplicaos es háganse más, sean más, no se queden ustedes dos solitos ahí. Ahora, para poder dar fruto, cada fruta, sea la que sea, tiene dentro de sí una semilla. Esa semilla es la que se puede sembrar y hacer que ese fruto crezca. ¿Qué semilla tenía el hombre dentro de sí? ¿Cuál semilla tenía? ¿Cuál simiente tenía? Pues la de Dios mismo. O sea que cuando Dios le dice al hombre: debes de fructificar, es que esa semilla que tiene ahí dentro, que tiene que ver con el carácter de Dios, es lo que el hombre debe de ¿qué? De reflejar, de dar a conocer, que se vea en él. Eso es lo que debe fructificar. ¿Sobre quién? Sobre aquellos que Dios le dijo: multiplícate, multiplícate, a imagen y semejanza. Es decir, aquellos en los cuales tú te vas a multiplicar, tú tienes que ser reflejo de mi carácter, de mi amor, de mi voluntad, de mi deseo. Mira qué responsabilidad tan grande la que el Señor le da al hombre. Es bien bonito esto, que el hombre ponga allí, que Dios ponga al hombre en el huerto del Edén. Y allí, estando en el huerto del Edén, le da esta orden tan preciosa y tan maravillosa. Plantó Jehová Dios un huerto en el Edén y puso allí al hombre que había formado. Y me gusta cuando la Escritura nos deja ver esto tan bonito, que plantó Dios un huerto en Edén. Porque cuando Dios
deja al hombre allí en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase, ya Dios le había enseñado al hombre cómo hacerlo. Entonces el hombre tenía un modelo de cómo cuidar del huerto. ¿Y cómo lo iba a hacer? ¿A través de cuál modelo? A través del modelo de Dios. Es lo que dice Génesis 2.8. Y Jehová Dios plantó, Génesis 2.8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Qué maravilloso esto. Mira que no hay 4 o 5 modelos de cómo construir, de cómo cuidar, de cómo labrar el huerto. Hay un solo modelo. ¿Es el modelo de quién? El modelo de Dios. Y los modelos de Dios siempre son perfectos. No hay nada que quitar, no hay nada, absolutamente nada que añadir a los modelos de Dios. Cuando Dios llamó a Noé a que construyese un arca, Dios no le dijo: Noé, mira, construye un arca, tú mirarás cómo, pero constrúyela. Dios le dio ¿qué? El modelo. ¿Falló ese modelo? Fue perfecto, cumplió el propósito que Dios había dado, ese modelo al hombre. Siempre los modelos de Dios van a funcionar a la perfección. Cuando el hombre en el huerto del Edén quiso cubrirse con hojas, Dios ¿qué hizo? ¿Con qué lo cubrió? Con pieles. Y tenía que ser así, a la manera de Dios. Cuando Dios llama a Caín y a Abel y cada uno trae su ofrenda, ¿cuál ofrenda no aceptó Dios? La de Caín, porque no era conforme a lo que Dios le había dicho. Entonces, si nosotros vamos a levantar un huerto, si vamos a cuidar de un huerto que se llama nuestro hogar, mi huerto, ¿qué modelo vas a seguir? El que la sociedad nos está mostrando y nos está diciendo: así es el modelo de hogar moderno, actual, mentalidad abierta. Tampoco es el modelo que muchas veces recibimos de nuestros padres, porque quizás venimos de un modelo de maltrato, de abusos, de una cantidad de cosas. Tampoco es ese. Hoy que estamos en Cristo, vamos entendiendo que hay un modelo de hogar y que tenemos que venir a Él, y que solamente Dios me puede mostrar el modelo a través del cual Él quiere que yo me rija. El Señor siempre ejerce su poder desde el interior del hombre hacia afuera. El mundo lo hace todo lo contrario. ¿Qué quiere hacer el mundo? Lo ejerce desde afuera, ¿sí? Hasta el interior. O sea, el mundo siempre va a tratar de sencillamente reformar al hombre cambiándole el ambiente. Así es como el mundo lo hace. Van colocando un ambiente externo, ¿sí? Pero Cristo, lo que Dios ha hecho es cambiarnos a nosotros desde dentro, para que nosotros también podamos entonces afectar el medio que nos rodea. Que eso quede bien claro también en cada una de nuestras vidas. Ahora, algo que me ha impactado también y que me parece triste, y yo sí quisiera que meditáramos en esto. Dios le dice al hombre: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda, ¿qué? Idónea, adecuada para él. Cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo y que le va a poner una ayuda idónea, eso tiene que ver directamente es con el propósito de Dios. Si tú miras la historia, en el huerto del Edén todo estaba en condiciones ¿qué? Perfectas. El hombre no se sentía solo, no estaba desprogramado, desparchado, aburrido, triste, acongojado. No, fue Dios quien dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, adecuada. ¿Adecuada para qué? Los que hemos estudiado discipulado. ¿Para qué era adecuada, idónea la mujer? Para el propósito de Dios. ¿Y el propósito de Dios cuál era? ¿Cuál? Fructificad y multiplicaos. Entonces hay un propósito claro en lo que Él está haciendo. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto?
Y es que es bien confrontante escuchar hoy jóvenes, ¿sí?, hablar y decir: yo ni me quiero casar, ni mucho menos tener hijos. ¿Todo por qué? Están viendo todo este sistema y toda esta sociedad que cada vez va más y más en detrimento, más y más hacia el pecado, más y más hacia atrás. Entonces dice: bueno, ¿y qué futuro le espera? ¿Sí? Ahora, mientras nosotros vemos que el mundo está encendiendo cada vez más su hoguera, su luz, por decirlo de alguna manera, y crece y se expanden sus ideas y se expanden más y más todos sus ideales, una cantidad de cosas, faltaría tiempo. Y bueno, lo escuchamos a diario. El mundo cada día enciende más y más y más, y se hace una luz cada vez más grande, con el pensamiento de que nosotros ni nos queremos casar, bueno, los que no están casados, ni quieren tener hijos. Pues esa luz que debiéramos de llevar, de proyectar, simplemente la estamos apagando. Hasta aquí, no más. Hay un temor fuerte, y en parte lo entiendo, ¿sí?, de que para qué tener hijos. O sea, solamente lo entiendo. Lo que no comparto es hasta qué punto yo puedo tener la certeza y la confianza de que lo que yo le voy a enseñar y el legado que voy a dejar en mis hijos tiene que ser suficiente para que ellos entiendan cómo deben conducirse sobre este mundo. Si el temor de Dios, si la palabra de Dios, si el consejo de Dios no es suficiente, no me da la suficiente garantía a mí para asegurar que mis hijos sí se van a poder comportar diferente y se van a tener otros ideales diferentes, si la palabra de Dios no es suficiente para mí, entonces te entiendo al decir: yo quiero apagar esa luz, cierre y vámonos, que el mundo siga encendiendo su luz. Porque si nosotros no somos capaces de dejar un legado para que nuestros hijos también iluminen con la luz de Jesús en esta tierra, ¿qué esperanzas entonces? Afortunadamente no depende de nosotros. Afortunadamente no es por lo que nosotros hagamos, afortunadamente no es por nuestras obras, afortunadamente, y con este pensamiento que tenemos muchas veces, pensamientos tan equivocados, y también yo me puedo estar equivocando en muchas cosas, pero con todo esto, afortunadamente, Dios es el que se encarga de llevar a cabo su obra, su perfecta obra, porque si dependiera de las ideas que todos nosotros tenemos, créeme, no resultaríamos con nada. Echaríamos a perder absolutamente todo. Hemos acostumbrado también a nuestros hijos a vivir con más, mucho más de lo que necesitan. Míralo detenidamente. Es que yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Es que yo no quiero que a mis hijos le falten lo que a mí me faltó. Y con esa idea, muchas veces en un nivel tremendo, equivocada, entonces queremos darle a nuestros hijos todo y que no les falte absolutamente nada. Yo quiero decirte que es bueno que nuestros hijos también sufran un poquito de frío, un poquito de calor, un poquito de hambre, un poquito de sueño, que la pasen mal a ratos también. Eso también es bueno, y eso también es muy, pero muy necesario para que entiendan y vean y valoren las cosas. Porque cuando un hijo mío tiene en sus manos un celular que supera en mucho el salario mínimo de una persona y él no sabe ni siquiera cuánto cuesta eso, pues cuando lo bote simplemente va a venir y te va a decir: dame otro celular. Entonces tú vas y te endeudas a otras 24 o 36 cuotas. Porque no entienden el valor de las cosas. Cuando mis hijos empezaban a pedir computador, cuando empezaban a pedir celulares y cosas, y decían cuánto valía y no sé cuántas megas y no sé cuántas teras y no sé cuántos megapíxeles y no sé qué, pues lo que le dijimos mi esposa y yo: mi hijo, tú lo que necesitas es trabajar. Y si quiere conseguirse eso, hágale, trabaje para que se lo consiga, porque eso cuesta
y yo no te lo voy a dar. Quizás te ayude con algo, pero no esperes que te dé todo eso. Y gracias a Dios empezaron a trabajar y se dieron cuenta que esas cosas valen y que cuestan. Y que entre mejor las quieren, más valen. Y entre más valen, más tienen que trabajar. Y entre más dinero han sacado de su bolsillo, más entiende que las tienen que cuidar. Pero cuando uno como padre, lo único que hace es darles todo lo que pidan, sin enseñarles el valor que tienen las cosas, pues entonces todo la van a ver fácil. Ellos tienen que entender que todo en la vida se consigue con esfuerzo. Ellos tienen que entender que todo en la vida cuesta. Que las cosas no se consiguen solamente porque voy y le digo a mis papás que me las den o que me den la plata o porque tengo un apellido y sencillamente es sencillo ir y pedir y que me den. Es que el ideal de muchos jóvenes hoy en día, y es triste, y todo por el mismo medio, el ideal de muchos jóvenes hoy en día simplemente es estar bien, haciendo poco o haciendo nada, pero estar bien, estar cómodos. Eso de esforzarse, eso de trabajar, eso de que las cosas cuestan, no. Si a la final ven una cantidad de youtubers y de influencers que hacen una ridiculez y se ganan un poco de plata. Bueno, hay sus excepciones, habrá gente que elabora un trabajo excelente en las redes sociales, no quiero decir que todos, porque uno puede tampoco entonces generalizar. Pero cuando los muchachos están viendo que hay una cantidad de ridiculeces que se están haciendo en las redes sociales y que tienen 1 millón, 2 millones, 30 millones, 40 millones de seguidores y que se están ganando 100, 200, 300 millones de pesos, ellos todo lo quieren fácil. Y las cosas que se consiguen fácil, dice la escritura, al final no son de bendición, porque no se valoran. ¿Cuántos esperando el cuento, con todo respeto a los que quizás no piensan de la misma manera, pero solamente te lo quiero explicar? El cuento de la igualdad social. Igualdad social para todos. Yo quiero decirte, es imposible, y te voy a decir por qué, según mi humilde concepto. Porque cada persona somos completamente diferentes. Hay gente que trabaja, hay gente que es vaga. Hay gente que tiene sueños, propósitos, ideales. Hay gente que no va para ningún lado. Hay gente viciosa, hay gente juiciosa. Hay gente que tiene una cantidad de enredos en su vida. Hay gente muy ordenada en todo. Entonces, tú coges, no sé, toda la gente pobre que hay aquí en Manizales y ponle a todos, a cada uno, 40 millones de pesos. Quedaron en igualdad, todos con 40 millones. Al otro día, ¿cómo van a estar? En completa desigualdad. Porque uno ve y se compró un televisor inmenso, se gastó un poco de plata en trago, invitó a los amigos, otro estaba atestado de deudas y pagó lo que debía, otro se fue a pasear, otro lo invirtió en un mal negocio, bueno, otro hizo una cantidad de cosas, le invirtió a la casa, otro era adicto a los juegos de azar y se la gastó toda. Tú vas a ver que al otro día, todos esos que tenían el día anterior 40 millones y que están en igualdad, al otro día completamente desiguales. Hay que trabajar y entender que las cosas cuestan y que hay que ser agradecidos y que eso verdaderamente sí va a traer a nuestras vidas la bendición que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y termino con esto. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que ellos van a caminar toda su vida teniendo en una mano aquellas cosas que sencillamente vinieron a mi vida quizás con esfuerzo y con dedicación y que llenaron de alegría y de gozo mi vida. Quizás muchas de ellas simplemente Dios en su bondad me las dio sin ningún esfuerzo, ni siquiera se las pedí, pero Dios, que es infinitamente misericordioso, me las dio y ahí están. Algunas, vuelvo y te repito, me costaron y luché por ellas, otras simplemente Dios me las quiso dar y trajeron gran alegría y han traído gran alegría a mi vida. Y en la otra mano, aquellas cosas que han costado sufrimiento, dolor, aquellas cosas que en mi vida fueron duras, fueron tremendas y que marcaron
en mi vida, en mi corazón, porque definitivamente fueron cosas tremendamente confrontantes, duras, y que entonces estas cosas que tengo acá, que llenaron de alegría y gozo mi vida, y estas otras que tengo que fueron dolorosas, esto que tiene aquí me tiene que ayudar, esto que costó dolor y que me costó sufrir, para que esto no me vuelva un engreído, un orgulloso, una persona egocentrista. Pero que también estas cosas maravillosas que me trajeron alegría me van a ayudar a soportar aquellas que han sido dolorosas. Ambas manos se integran, ambas manos se necesitan. Yo no puedo ocultar la una para vivir solamente del dolor y andar dando lástima, pero tampoco entonces puedo vivir solamente de aquellas cosas que simplemente dan gozo y alegría. Ambas cosas se necesitan, porque finalmente nosotros como padres, ¿cómo podemos decir nosotros que hemos triunfado como padres? ¿Qué crees tú? ¿Cómo puedo decir yo triunfé como padre? Muchos dicen, bueno, triunfar como padre, sencillamente yo creo que esto se verá reflejado cuando vea a mi hijo, a mi hija, un profesional que estudió, que hizo un posgrado, un doctorado, que se especializó. Eso para muchos sería el ver a sus hijos triunfar. Eso es importante y es bueno. Y qué maravilloso poderle dar a nuestros hijos estudio y que se hagan unos tremendos profesionales. Qué bendición. Pero ¿sabes algo? Tú y yo vamos a triunfar como padres cuando veamos a nuestros hijos, no solamente unos profesionales, sino poderlos ver caminando en esta vida nobles. Cuando podamos verlos en esta vida aportando lo mejor de sí a cada ser humano con el cual comparten. Cuando veamos a nuestros hijos temerosos, caminando rectamente, dando lo mejor de sí, sea o no sea un profesional, pero que es un gran ser humano, que ama, que respeta, que comparte, que respeta a cada persona y que para él son importantes los valores que se le han enseñado. Eso es triunfar como padres. Y esta tiene que ser nuestra tarea en el temor de Dios. Termino con Proverbios 23, 24 y 25. Proverbios 23, 24 al 25, para que oremos en esta hora. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Perdón, desde el 24. Mucho se alegrará el padre ¿de qué? Del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Es un motivo de mucha alegría para uno como padre. Vuelvo y te repito, importante que sea una persona que estudie y que se prepare, pero más importante que eso es lo que dice la Escritura: mucho se alegra el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Muchachos que están aquí, niños que están aquí hoy y que comprenden lo que se está diciendo, la mayor alegría y el mayor regalo que le puedes dar a tu papá y a tu mamá es amar a Dios sobre todas las cosas. Es el principio de la sabiduría, el temor de Dios. Si tu papá, si tu mamá te ven temeroso de Dios, obediente, respetuoso, consagrado a Dios, es el mejor regalo que le puedes dar cada día a tu papá y a tu mamá. Y claro, esfuérzate, joven, niños que están acá, en estudiar, en salir adelante, pero tengan en cuenta que este mundo los va a querer desviar, se los va a querer llevar y les va a querer sembrar otros ideales. Permanece en Cristo, permanece con el deseo y el anhelo de escuchar y aprender de la palabra de Dios. La Escritura dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Papás, démosle el mejor ejemplo, modelémosles en casa. No estemos exigiendo
sin dar ejemplo. Seamos nosotros los encargados de que nuestro hogar sea nuestro huerto y que en mi hogar yo sea el reflejo de Dios. Y así nuestros hijos no van a tener excusa delante de Dios. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios. Padre maravilloso, estamos aquí entendiendo, Dios, nuestra responsabilidad delante de ti y delante de nuestra familia. Aquí hay familias, Dios, familias que solo tú sabes si hay resquebrajamientos y situaciones que están poniendo a tambalear ese hogar. Tú sabes, Dios, cómo está el corazón de cada hombre y de cada mujer que hoy estamos acá. Quizás muchos hoy están viendo que han construido sobre la arena y que cuando se construye sobre la arena, entonces el viento y el mar vienen y con ímpetu y es grande la ruina. Quizás hay personitas aquí que ahora sufren pérdida dentro de su hogar porque su hijo se fue de casa y ya lleva días, meses y hasta años que no se ha podido reconciliar. Quizás fue mi error, quizás fue su manera de ser, ese hijo orgulloso, rebelde. Tú sabes, Dios, qué fue lo que pasó. Ese esposo o esa esposa que se ha ido de casa, esos hijos que ahora lo que hay es un conflicto constante en el hogar, gritos, maltratos, insultos. Y muchos quizás dicen: Señor, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Quizás hoy reconoces que ha sido también parte de tu carácter, de tu mala manera de hacer las cosas, lo que ha provocado parte de ese desorden. Quizás no es toda tu responsabilidad. Mira, tú sabes cómo están las cosas en este momento. Y tú, jovencito, jovencita, niño que estás aquí, que entiendes ya claramente, tú sabes si le estás causando dolor, aflicción, tristeza al corazón de tu padre, de tu madre. Tú lo sabes, porque eres desatento, porque eres grosero, grosera, desobediente, no respetas, no te importan los consejos, porque entiendes que has empezado con malas amistades, que hay desórdenes en tu vida sexual, que estás quizás dejándote llevar de la pornografía, de la masturbación, de la mentira, y eso trae desorden a tu vida. Sabes, Dios hoy quiere invitarte. Dios quiere invitarnos a cada uno de nosotros y decirnos en su amor y en su bondad. Dios hoy quiere decirnos: yo puedo cambiar las cosas. Allá al principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, la escritura da una luz muy preciosa y dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hoy Dios te dice que su Espíritu está en este lugar. Hoy Dios te dice que su Espíritu está aquí para rodearte y que Él puede hacer diferentes todas las cosas.
Dile: Señor, ayúdame porque no sé cómo hacerlo. Ayúdame, Dios, porque han habido fallas, muchas fallas.